voy a darles acceso en este momento. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación. En unos minuticos que terminemos de dar acceso, arrancamos nuestro conversatorio. Muy buenas tardes para todos. Les damos un saludo muy especial de bienvenida a todos nuestros invitados, a todos los que aceptaron esta invitación que Profamilia Fertilidad les ha enviado a través de también de los aliados que tenemos a nivel nacional. El tema de hoy, de este webinar, es preservación de la fertilidad, una mirada global desde los especialistas. Vamos a dar inicio. Antes de comenzar, quiero contarles que Profamilia Fertilidad cuenta con más de 17 años de experiencia acompañando a todas las familias en el sueño de tener un hijo. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales con el numeral Hagámoslo Realidad. En el Instagram nos pueden encontrar en @profamilia.fertilidad, en Facebook Profamilia Fertilidad, y también tenemos un landing page fertilidad.profamilia.org.co, donde podrán conocer nuestros servicios, contactarnos y agendar sus citas. Vamos a dar inicio a este conversatorio. Les agradecemos que pongan sus cámaras y sus micrófonos en silencio para que todos podamos escuchar esta charla que es por y para ustedes. Sin más preámbulos, les presento a mis dos compañeras con las que vamos a estar y vamos a desarrollar este conversatorio. La doctora Paola Montealegre. Ella es bióloga de la Universidad del Tolima, especialista en embriología clínica y reproductiva de la FUCS y con un entrenamiento en técnicas de reproducción asistida de CEGIR Buenos Aires. Trabaja en Profamilia Fertilidad Cali desde el 2016, es la coordinadora de los laboratorios de andrología y de in vitro de la ciudad de Cali. Y les presento a Jamie Silva. Ella es psicóloga con un posgrado en riesgo psicosocial de la Universidad Católica de Manizales y un diplomado en el abordaje psicosocial de las problemáticas contemporáneas latinoamericanas del Centro de Estudios de Psicología Social de Barcelona, España. Me presento, yo soy Jenny Deschamps, ginecóloga con una maestría en reproducción humana. Tengo 10 años de experiencia en el manejo de casos de infertilidad. Soy la coordinadora nacional de fertilidad de Profamilia y realizo consulta en la ciudad de Bogotá. Ya, pues vamos a dar inicio a este conversatorio. Muchas gracias, Paola y Jamie, por estar acá y por preparar toda esta gran conversación que tenemos con todos ustedes. Lo primero que vamos a hablar es acerca de la infertilidad. ¿Qué es la infertilidad? La infertilidad es una enfermedad como cualquier otra enfermedad que padecemos actualmente, hipertensión, diabetes, entonces la tenemos que tipificar como una enfermedad, así la clasificó la Organización Mundial de la Salud, y al ser una enfermedad tenemos que darle un enfoque global.
Ese enfoque global es a través de prevención, y aquí vamos a hablar todas las medidas preventivas que podemos hacer para no padecer esta enfermedad, hacer un diagnóstico temprano, y aquí nos enfocamos un poco a identificar cuándo se puede llegar a tener algún problema de fertilidad y consultar, y a dónde consultar para poder realizar un tratamiento oportuno y con calidad. Si nosotros hablamos de métodos para prevenir la infertilidad femenina, pues hay que ver cuáles son las causas de la infertilidad femenina. Dentro de las causas que podemos encontrar son problemas en la ovulación, trastornos hormonales como hipotiroidismo, prolactina elevada, el síndrome de ovario poliquístico, que muchas mujeres han sido diagnosticadas con ovario poliquístico, tienen trastornos de ovulación, el estrés que nos acompaña en la vida diaria, hay que aprenderlo a manejar porque también puede hacer que por situaciones de estrés, problemas que tengamos, eso va a hacer que se afecte nuestra ovulación. El ejercicio intenso, algunas mujeres, sobre todo si estamos hablando de atletas, de nadadoras que tienen, se ejercitan de una forma muy intensa, también pueden llegar a tener trastornos de ovulación. Tenemos un factor tubaríco, que son las trompas de falopio, y un factor uterino, que es el útero, la matriz. Y aquí es muy importante que podamos identificar cuáles son esos factores que pueden afectarnos las trompas de falopio. Las trompas de falopio son un conducto que va a permitir y donde se da la fecundación, o sea, el encuentro del óvulo con el espermatozoide. Aquí es muy importante que nosotros podamos identificar y sepamos que las infecciones de transmisión sexual pueden afectarnos las trompas de falopio. Hay una bacteria que se llama la clamidia, que muchas veces no nos puede producir un flujo o un dolor muy fuerte, pero sí se va a la trompa y la obstruye. Entonces es muy importante que tengamos esos métodos para prevenir enfermedades de transmisión sexual usando preservativo, usando la doble protección desde el momento en que decidamos iniciar nuestra vida sexual. Procedimientos quirúrgicos también, a veces una apendicitis que termine en peritonitis o cualquier procedimiento quirúrgico puede afectarnos las trompas de falopio. Y en la parte uterina, pues podemos hablar de miomas o pólipos, por eso es muy importante que vayamos a un chequeo con nuestro ginecólogo, que nos hagamos una ecografía transvaginal para poder identificar tempranamente un mioma que tenga un tamaño no muy grande, que no nos vaya a afectar tanto la arquitectura del útero, y lo mismo darle tratamiento a los pólipos que podamos tener. Es muy importante también el manejo temprano de un embarazo ectópico, para que este embarazo ectópico no termine en lo que termina en algunas ocasiones, que es quitando la trompa, sino que podamos acceder a un tratamiento médico y así poder tener la posibilidad de conservar la trompa. Todos estos factores son factores que hay que conocer, que tenemos que tener presentes para que de esta forma podamos tener opciones y alternativas a identificar cosas o prevenir, que es la finalidad, algún problema de fertilidad. No podemos dejar atrás la edad en nosotras las mujeres, y esto es un factor muy importante en el cual nosotros tenemos que trabajar, así como nosotras sabemos que tenemos que hacernos una citología cada año. La idea es que también le preguntemos a nuestros médicos, le interroguemos por los exámenes que podemos realizarnos para saber nuestra reserva ovárica. ¿Qué es la reserva ovárica? Es la cantidad de óvulos que tenemos en un momento dado. Yo en estos momentos, ¿cuántos óvulos puedo tener? Es muy importante saberlo y es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque a diferencia de los hombres, nosotras las mujeres no producimos óvulos. Los hombres cada 3 meses están produciendo espermatozoides. Nosotras no producimos óvulos, nosotras nacemos con una cantidad de óvulos y esos son los óvulos que tenemos por el resto de la vida. Esos óvulos se nos van acabando y llega un momento en que se agotan, que es lo que llamamos nosotras la menopausia. Se nos acabaron los óvulos. Desafortunadamente, algunas mujeres tienen esa menopausia antes de tiempo. Ya te puedo servir si quieres comer. Se les acaban los óvulos antes de tiempo, tienen una cirugía y les quitaron un ovario, se les fueron ahí los óvulos que tenían en ese ovario. Entonces es muy importante
saber nuestra reserva ovárica. Esta reserva ovárica pues, se puede saber de una forma muy sencilla. Cuando nosotros en la consulta de fertilidad hacemos una ecografía, hacemos algo que se llama recuento de folículos centrales y es contar los folículos. Dentro del folículo está el ovulito y ahí podemos hacer un conteo de cuántos óvulos se tienen. Y esto lo complementamos con unos exámenes de hormonas. De esta forma tan sencilla, podemos saber cómo está nuestra reserva ovárica y con base en eso hacerles algunas sugerencias o recomendaciones que ya vamos a seguir comentándoles más adelante. Esta es la parte de prevención y de la infertilidad en mujeres. Paola nos va a comentar cuáles son los aspectos a tener en cuenta en la prevención de la infertilidad en hombres. Muchas gracias, doctora Jenny. Bienvenidos a todos. Les agradecemos inmensamente que estén en este tema tan importante que no le hemos dado realmente la importancia que requiere, ya que la prevención es algo que es súper importante para en un futuro planear un embarazo. Cuando nosotros pensamos qué queremos hacer en un futuro, podemos planear eso y de acuerdo a ello, pues podemos prevenir y no estar en un proceso después donde tengamos infertilidad y no podamos hacer algo al respecto. Sí, efectivamente, como decía la doctora Jenny, la infertilidad es una enfermedad. En los hombres, desafortunadamente, no hay otra opción más allá que nos indique que tienen un problema de fertilidad cuando no pueden engendrar un hijo. No hay como una indicación o un síntoma más allá de ese, a no ser que haya un antecedente médico, que haya tenido un problema genético o que haya tenido un golpe. No hay como una indicación que uno pueda prever para tener infertilidad. Entonces, por eso en los hombres es muy importante tener chequeos médicos en donde identifiquemos problemas anatómicos, como por ejemplo el varicocele, ver si hay infecciones de transmisión sexual, un VIH. Si se presentan problemas de eyaculación en algunos hombres, también podría darnos una indicación de que este hombre tiene un problema de fertilidad. Si tenemos problemas en las relaciones sexuales, cuando no logramos tener una eyaculación adecuada, cuando no podemos tener una erección, o algunas veces algunos medicamentos que nos han dado el médico nos puede afectar también. Entonces tendríamos que hacer chequeos para verificar cuáles son esas causas que podemos encontrar para sospechar que hay una infertilidad. Debemos también revisar algo sobre nuestra calidad de vida y la exposición a algunas sustancias que pueden ser dañinas para la fertilidad. Por ejemplo, cuando un hombre está muy expuesto a pesticidas, a solventes orgánicos, por ejemplo, a exposición a metales pesados como el plomo o a las radiaciones, a los rayos X. Cuando un señor está todo el tiempo en un carro y tiene el motor del carro está cerca de sus genitales, cuando trabaja con el computador encima de sus piernas, el calor hace que se afecte la producción de espermatozoides, ya que los testículos al estar por fuera del cuerpo hacen que estén en una temperatura diferente. Entonces esa temperatura debe ser inferior a la del resto del cuerpo y si ese calor excesivo se presenta, podemos tener un problema de fertilidad. Debemos también hacer una revisión de los estilos de vida. Algo que hablaba la doctora Jenny es muy cierto. Nosotros, todo lo que hacemos, el peso, el uso de sustancias psicoactivas como la cocaína o la marihuana, el uso de esteroides en algunos hombres, que es cuando quieren tener masa muscular o tener un crecimiento, una fortaleza. Esos esteroides hacen que los testículos se pongan más pequeños y esa producción de espermatozoides también se ve afectada. El consumo de alcohol, el consumo de tabaco y la obesidad. Entonces, si revisamos esos factores y empezamos a verlos desde antes, podemos empezar a hablar, bueno, si yo tengo estos factores de riesgo, puedo pensar que en un futuro, si no quiero ser padre en este momento, en un futuro próximo podríamos lograr un embarazo teniendo una prevención, cuidándome, cambiando hábitos y proyectándome muy al futuro. Por ejemplo, la edad. Siempre se ha hablado que la edad afecta a la mujer, que las mujeres a partir de los 38 años presentan algunos problemas para concebir, pero los hombres también. Y se ve mucho más marcado hacia los 50, 55 años más o menos. En esa edad los espermatozoides tienen alteraciones cromosómicas importantes que hacen que tengamos más probabilidades de aborto o tengamos probabilidades de tener algún bebé con alguna afectación cromosómica como un síndrome de Down.
También cuando son mayores los hombres tienen problemas de disfunción eréctil que les impide pues tener una buena eyaculación y una buena producción espermática porque se bajan un poco los niveles de testosterona. Y esos niveles de testosterona son los que permiten que se muevan adecuadamente los espermatozoides y que lleguen a encontrarse con el ovulito en el momento que haya una ovulación. También cuando son mayores, pues se agranda la próstata, hay infecciones e inflamaciones de la próstata y eso hace que haya problemas al eyacular. Por eso el examen más importante que debe hacerse un hombre, aparte de ir al urólogo constantemente para hacer esos controles normales que debe hacer cualquier paciente, es hacerse un espermograma. El examen más importante y el indicado es hacer el espermograma, que es un examen en donde tomamos una muestra por medio de masturbación con unas indicaciones específicas y ahí podemos ver cuántos espermatozoides se mueven, si hay espermatozoides, si no hay espermatozoides, si están vivos y cómo es su forma. Y así vamos evaluando primero que haya una producción de espermatozoides, que esos espermatozoides tengan las características adecuadas y ver si tenemos o no la posibilidad de almacenarlos, a lo que vamos a hablarlo más adelante, o si necesitamos una ayuda adicional como un tratamiento de fertilidad. En Profamilia tenemos un paquete tanto de fertilidad, de prevención de la fertilidad masculina como femenina, que incluye algunos exámenes hormonales, que en el caso del hombre incluye el espermograma especializado y una asesoría especializada que la hacemos virtualmente o por teléfono para leerles espermograma, decirle al señor, mire, encontramos esto, es mejor que tome tal camino o tal otro camino para que pueda prevenir y pueda almacenar su muestra o tomar un tratamiento de fertilidad como tal. Igual, sigue siendo un tabú estudiar la fertilidad, sigue siendo un tabú estudiarla y sobre todo estudiarla en la parte masculina. Pero la invitación es para que dejemos esos tabús. Hay muchísima información, pero sobre todo es un problema que no solo afecta físicamente al ser humano, sino emocionalmente también. Y por eso hoy nos acompaña la doctora Jamie, que nos va a hacer un poco de orientación respecto también a lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando estamos buscando preservar la fertilidad. Así es, Paola. Nosotros, antes de darle paso a Jamie, les quiero recordar que primero dejen sus comentarios aquí en el chat. Los últimos 15 minutos de esta charla va a ser sesión de preguntas, entonces vamos a tratar de responderles a la mayoría de preguntas que podamos y darles las orientaciones si no podemos resolver estas preguntas. Y al final también de la charla, las personas que tengan más interacciones van a recibir, 2 personas van a recibir este paquete de preservación de la fertilidad que hemos diseñado para que se enteren de cómo se encuentran y puedan tener las recomendaciones que les brindamos. En Profamilia Fertilidad cuenta con 2 unidades especializadas de fertilidad en Bogotá y en Cali y están diseñadas para brindar un servicio cómodo, moderno, con espacios de confianza y seguridad, donde un equipo médico de alta experiencia atiende a los usuarios mediante técnicas de reproducción asistida y terapias psicológicas con enfoque en sexología para hacer realidad el sueño de tener un hijo. Siempre hacemos ese enfoque global desde la parte física, pero también desde la parte psicológica, y por eso Jamie en estos momentos nos va a comentar todas estas partes emocionales y psicológicas que pueden afectar la fertilidad. Muy buenas tardes a todas las personas presentes. Como lo acaban de mencionar las 2 especialistas, el tema de preservar la fertilidad, pues aparte de tener ese componente fisiológico, pues también es muy importante el componente psicológico. Entonces, de igual manera, pues hay una información también muy importante de lo que acaba de mencionar la doctora Jenny. Pues en la unidad de fertilidad contamos con un grupo de profesionales especializados que brindarán las pautas y el acompañamiento adecuado al paciente. Es importante tener en cuenta que tanto como hombres y mujeres, el autocuidado basado en el amor propio. Qué pena, doctora, se cerró el micrófono. Doctora Jamie. ¿Ahí me están escuchando? Ahora sí. Listo, ok.
Entonces, como les estaba mencionando, pues en nuestra unidad de Bogotá y Cali, pues contamos con un grupo de profesionales especializados. Entonces, el componente psicológico, ¿qué es importante pues tener en cuenta en esta prevención? Yo les voy a brindar como 3 pautas que ustedes las van a tener ahí presentes para poder prevenir esa fertilidad. Entonces, ¿qué podemos tener en cuenta? Pues en primera instancia, de acuerdo a lo mencionado por las 2 especialistas ahorita anteriormente, el tener un autocuidado desde lo físico como en la alimentación saludable implica ingerir los nutrientes que el cuerpo necesita para mantener un buen funcionamiento del organismo, conservar la salud, minimizar el riesgo de las enfermedades y garantizar la reproducción. Para lograrlo necesitamos las proteínas, los carbohidratos, consumir frutas, verduras, aguas, vitaminas, minerales, pero lo más importante es tener en cuenta las cantidades y que tenga su variedad. Por eso yo también les hago la invitación de que si vamos a tomar esta instancia, pues primero tengamos una valoración por el medio. Como segunda acción, primero, bueno, revisar cómo están mis emociones. Por ejemplo, cómo me siento con mi pareja, con mi trabajo, con mi familia, con mis amigos, incluso cómo me veo conmigo mismo. Son revisiones que a veces las perdemos de vista y nos sometemos a una rutina que no solemos identificar. Para ello, les voy a dejar esta pregunta y que en algún momento ustedes puedan realizar esta reflexión. ¿Me gusta la rutina que tengo en este momento de mi vida? ¿Me gusta, por ejemplo, esos hábitos que estoy tomando? Es que te comentarle esto. Esto nos permite identificar qué tan agitada está mi vida, como por ejemplo el estrés, el consumo de alcohol, el tabaquismo, como lo mencionamos ahorita, uno de los factores en la parte masculina, los conflictos de la comunicación en pareja, la ansiedad, cómo están mis creencias a nivel personal y social frente a la fertilidad. Pueden ser factores de riesgo que pueden incidir en alteraciones como el trastorno depresivo mayor, disfunción sexual, en el caso de los hombres, disfunción eréctil, o en el caso de las mujeres, un trastorno de orgasmo, o conductas compulsivas que pueden terminar afectando nuestra autoestima, ¿sí? Entonces también es importante que hagamos esa revisión. A veces este tipo de preguntas de pronto las podemos dejar a un lado, pero esta es la invitación que en el día de hoy podamos llevarnos esta información. Y como tercera acción que podemos tener en cuenta, que no podemos olvidar, el ejercicio, ¿sí? Porque el ejercicio, realizar actividad regularmente, pues puede ayudar a proteger la fertilidad tanto de las mujeres y en los hombres, aumentar la calidad y la calidad de los espermatozoides. Además, también ayuda a mejorar el estado del ánimo, ¿sí? El ejercicio hace que el cerebro libere endorfinas, que son los químicos de la felicidad, y esto nos ayuda particularmente a tener unos beneficios, ¿sí? También a regular, por ejemplo, ese estrés. A veces tenemos como unas jornadas muy pesadas y la idea es que también esto sea una de las maneras que podamos regularnos. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios que nos brinda? Pues nos regula el sueño, regula el apetito, mejora la cognición, la memoria, el aprendizaje, regula sus niveles de ansiedad, de respuesta al estrés y fortalece la autoestima en cuanto a nuestra percepción de lo físico, ayudando a controlar el peso. Como ustedes lo acaban de escuchar ahora, pues el peso también es muy importante, porque hace parte de esos factores también para prevenir, digamos, esa infertilidad. Ahora que ya conocemos cuáles son esas acciones, hay una pregunta muy importante. ¿Cómo puedo alcanzar estos objetivos saludables? ¿Sí? Yo me voy a emprender esta rutina, pero bueno, ¿cómo hago para lograrlo? ¿Sí? Una de las maneras es organizar las actividades que ya lo realizan. Por ejemplo, ustedes pueden hacer un cronograma para optimizar su tiempo, pueden hacer alarmas en el celular que ustedes le permitan recordar esa actividad en especial que ustedes quieren emprender en esa rutina. Esa es la invitación que yo les quiero generar, pero que al mismo tiempo eso también les va a ayudar a ustedes a tener un panorama para ustedes. Esto permitirá cumplir con mi autocuidado diario y no olvidar que soy importante en cuanto a mi cuidado físico y mental. Ahora le doy la palabra a la doctora Jenny Echance, quien nos va a brindar cómo podemos preservar la fertilidad. Entonces, ya tenemos unas herramientas y una información acerca de cuáles son los factores o cuáles son nuestros hábitos o a dónde tenemos que ir o qué tenemos que solicitar para saber si podemos tener alguna dificultad de la fertilidad y qué hábitos sobre manejar para no afectar nuestra fertilidad.
También es importante, la segunda parte de este conversatorio es cómo podemos preservar la fertilidad. Y es muy importante este tema, hablando de preservación de la fertilidad femenina, que es muy importante mencionarles y que todos conozcan que existe la vitrificación de óvulos. Esta es una técnica en la que se congelan los óvulos. Hay dos indicaciones o factores en los cuales nosotros podemos acceder a esta técnica de vitrificación de óvulos y nosotros las clasificamos como causas sociales o causas oncológicas. La preservación de la fertilidad por causas oncológicas es en aquellas, se brinda o la deben conocer aquellas mujeres que hayan sido diagnosticadas con cáncer. Desafortunadamente, cada vez tenemos diagnósticos de cáncer en mujeres jóvenes que no han tenido hijos o que quisieran tener más hijos. También tenemos la fortuna de que cáncer en estos momentos tampoco significa muerte y hay muchos sobrevivientes de cáncer. Lo que pasa es que cuando se usa quimioterapia o se hacen algunas cirugías, ocurre que ya se dañan o se agotan estos óvulos. Entonces, la idea es que nosotros podamos actuar, apliquemos esta técnica que se tiene para congelar los óvulos antes de que una mujer sea sometida a una quimioterapia o a una radioterapia para darle manejo a su patología oncológica. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos es que estimulamos los ovarios con inductores de ovulación, con medicamentos, hacemos que se produzcan muchos óvulos en un ciclo menstrual y luego en una técnica en el laboratorio que se llama vitrificación de óvulos, se les quita todo el agua a esos ovulitos, se deshidratan, se dejan como una uva pasa y se meten en nitrógeno líquido a menos 196 grados. Este proceso de vitrificación va a permitir que todos los organelos de esta célula, de este ovulito, se mantengan, se preserven, no se dañen y cuando los saquemos de ese nitrógeno líquido en el momento que queramos usarlos, vayan a estar exactamente igual en las mismas condiciones como se congelaron, inclusive con la misma edad de los óvulos que se congelaron. Entonces, esta paciente que se le diagnosticó un cáncer a los 32 años, le hacemos rápidamente también con conversaciones con el oncólogo para evitar que las hormonas no vayan a afectar o empeorar su cuadro. Eso lo tenemos claramente estipulado y tenemos unos protocolos para esto. Lo que hacemos es que luego, a sus 40 años, el oncólogo le dijo ya puede tener sus hijos y ella tiene unos óvulos congelados de 32 años que tienen todo el potencial, toda la calidad para poder usarlos y poder ser madre. Estas son causas oncológicas, también hay causas sociales o razones sociales por las cuales se deba preservar la fertilidad. Y es que, ¿cuál es la edad ideal en nosotras las mujeres para tener hijos? Los 25, los 30 años es el momento en cuando estos óvulos tienen la mejor calidad, tienen el mejor potencial, las mayores probabilidades de darnos un embarazo, pero nosotras las mujeres, si queremos estudiar, si queremos viajar, si tenemos otros proyectos o queremos desarrollarnos en otros aspectos, pues a esas edades puede que no tengamos proyectado tener hijos. Entonces, si eso ocurre, también podemos acceder a esta técnica de vitrificación de óvulos. Entonces, pasa mucho con nosotras las médicas porque nos toca estudiar mucho, entonces son 10 años de estudio, luego quiero hacer la especialización, luego quiero hacer una maestría y en el momento digo, ya terminé de estudiar todo lo que tenía que estudiar, pues ya mis óvulos probablemente no estén de la mejor calidad. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Yo a mis 32 años, a mis 35 años, lo ideal y lo recomendado es hasta los 38 años, pero por supuesto nunca va a ser tarde para poder acceder a esta técnica. Entonces, lo que se hace es congelar los óvulos y esos óvulos van a quedar congelados con la edad del momento en que los congelé. Entonces, lo que nosotros aquí estamos haciendo y la opción que tenemos y la tecnología nos está brindando es poder detener ese reloj biológico que sí nos afecta a nosotros las mujeres. Entonces, yo congelo mis óvulos a mis 32 años y a los 40 años o a los 43 años
voy a descongelar esos óvulos y esos óvulos tienen una edad de 32 años que tienen todo el potencial para poder conseguir el embarazo. Esta es la técnica, esto ya no es una técnica experimental, esto es una técnica que lleva muchos años a nivel mundial, también lleva muchos años en Colombia, en Profamilia Fertilidad la llevamos haciendo con muy buenos resultados y que la ponemos a disposición de todos ustedes para que cuando sean por causas oncológicas o por razones médicas, puedan acceder también y beneficiarse de esta tecnología. Así es. Y de la misma manera... Paola nos comentará las alternativas ahora de la preservación de la fertilidad en los hombres. Sí, como decía la doctora, asimismo, funciona en los hombres. ¿En qué sentido? En que tenemos la posibilidad de decidir también cuándo vamos a ser papás. Se enfoca mucho el trabajo en la mamá, porque obviamente la mujer es quien lleva la gestación, pero el papel de los hombres es fundamental. El papel del padre como dador de vida, que también está generando todo ese potencial para hacer ese hogar, es muy importante. Pero entonces también existe la decisión, poder decidir ser padre o no. Para eso necesitamos tener unas herramientas con altos estándares de calidad, herramientas tecnológicas y científicas que nos permitan darle la tranquilidad al paciente de que cuando va a nuestra espermatozoides va a encontrar después de esa congelación las muestras en la misma calidad en la que esta es una muy buena opción para aquellos pacientes que en esos exámenes han encontrado la muestra bien, calidad de espermatozoides no es tan buena, entonces sí es bueno empezar a hacer esa congelación de semen. La congelación de semen tiene diferentes razones, entonces están las razones educativas, sociales o personales, cuando quiero estudiar, quiero trabajar, quiero postergar mi paternidad, pero puede haber un tiempo demasiado largo antes de ser padre y pues para eso quiero tener unas células jóvenes. O cuando se ve comprometida mi fertilidad, por ejemplo, con un tratamiento oncológico, cuando un hombre tiene una lesión medular, cuando no puede tener una eyaculación por su propia voluntad, entonces también tenemos la opción de una biopsia testicular en donde tomamos muestra espermática directamente de los testículos, de ese tejido, lo miramos, vemos si hay células espermáticas y si hay la posibilidad de guardar esa muestra para este tipo de pacientes. También cuando un paciente se quiere hacer la vasectomía y dice no me voy a embarazar, no voy a embarazar a mi pareja durante tanto tiempo, pero de pronto quiero después lograr un embarazo. Para no tener que revertir la vasectomía también puede guardar su muestra y va a estar durante muchos años protegida y lista para cuando decidan tener un bebé. También lo utilizamos en pacientes que tienen enfermedades que, aunque no son oncológicas, son crónicas. Entonces, una diabetes, una hipertensión o infecciones como el VIH. Son importantes herramientas que tenemos para que esa muestra no vaya perdiendo calidad a medida que pasa el tiempo, sino la podamos congelar en el mejor momento. Y también está para los pacientes antes de hacer una reasignación de sexo, cuando pues, son pacientes transexuales y quieren pues, mantener su fertilidad antes de que haya la extirpación de los testículos, podemos tener guardadas esas muestras para que después puedan lograr ese embarazo con la pareja. Ese proceso de congelación es un proceso muy establecido, estandarizado, tiene una eficacia muy alta, del 99% de la sobrevida. Tenemos tratamiento, es un tratamiento que no necesita un tratamiento de la redundancia previo a la toma de la muestra. Se puede hacer una toma muy sencilla por masturbación con unos días de abstinencia sexual, es decir, una eyaculación tal día y a tantos días tomamos la muestra por medio de masturbación en un frasco. Ese frasquito se lleva al laboratorio y hay nuestros biólogos que son especialistas y que tienen todo el bagaje y la educación para poder y la capacitación para determinar si esa muestra es viable o no para congelación, analiza la muestra y la pone junto a algunos medios especiales que protegen las membranas, esos organelos que tiene y ese ADN y todo ese material genético que va a ser el que va a lograr el embarazo, lo va a tener protegido durante mucho tiempo. Se almacena por meses, por años, por días, de acuerdo a la necesidad que tenga el paciente. Este proceso es llevarlos a unos lugares que se llaman pajillas, que son como unas minitas de lapicero, digamos, y en ese espacio van a quedar guardadas las muestras
se van a etiquetar y se van a llevar a contenedores en donde todo está previamente marcado, se lleva una seguridad completa del paciente, cosa que nuestros pacientes puedan tener la tranquilidad de que su muestra es la suya, se va a mantener y el día que quiera utilizarla, vamos a garantizarle que efectivamente se lleve todo el proceso de custodia de su nombre y de su muestra. Por eso somos una entidad que está certificada por el INVIMA, porque cumple los requisitos técnicos y sanitarios para banco de semen y banco de gametos, que es algo muy importante porque eso les da tranquilidad a nuestros pacientes de que todo el proceso que hacemos aquí cumple con la reglamentación nacional e internacional y que está a nivel de, no solamente de Colombia, sino a nivel del mundo en cuanto al sello de calidad que tiene Profamilia. Por eso también, aparte de estar certificados por el INVIMA, somos parte de la Red Latinoamericana de Fertilidad y de la Asociación de Centros Colombianos de Reproducción Humana, lo que nos indica que este proceso de preservación de la fertilidad, tanto femenina como masculina, está cumpliendo como todos esos criterios que son importantísimos para lograrla, ¿no? Muy bien, Paola, muchas gracias. Esto también y estos mensajes y esta información que nos da Paola es para transmitirles la tranquilidad que necesitan para que consulten con nuestros especialistas, consulten en nuestras clínicas de fertilidad. Aquí en el chat les vamos a dejar la información de nuestras direcciones en Bogotá y Cali, de nuestros teléfonos y de donde pueden acceder para solicitar una cita o para que les ampliemos un poco la información. Ya le vamos a dar la palabra a Jamie para que nos ayude un poco con ese enfoque psicológico para finalizar y en la toma de decisiones que a veces es difícil cuando estamos pasando por algún tema de infertilidad o alguna dificultad para conseguir un embarazo. Claro que sí. Bueno, pues ya conociendo la preservación, pues hay una palabra muy importante que nos pueden entender. Y es la toma de decisiones, ¿sí? Yo les voy a invitar a que ustedes en este momento puedan tener también presente algunas preguntas que les voy a generar. ¿Te has imaginado cómo será tu vida en algunos años? ¿Sabes con claridad cuáles son tus metas que deseas alcanzar? ¿Has pensado en cómo vas a lograr tus proyectos? ¿Tienes objetivos a corto, mediano y largo plazo? Es posible que en ocasiones nos sintamos confundidos y que no sepamos con certeza qué es lo que queremos para nuestra vida. O tengamos claro cuál es nuestro proyecto de vida y desconocemos su importancia. ¿Por qué necesitamos esto? Porque la fertilidad también hace parte de nuestro proyecto de vida, ¿sí? Y a veces de pronto nos genera un poquito de dudas, inquietudes de cómo poder tomar una decisión. Ya conociendo pues en este momento la información, cómo ha avanzado la tecnología, ¿sí? Entonces, ¿pero a qué se debe esto? A que a veces no vemos las cosas con claridad y el orden cómo podemos alcanzar las metas que nos proponemos. Ya pudimos conocer cuál es la prevención de la fertilidad, pero también al mismo tiempo sus alteraciones cuando no generamos buenas prácticas de autocuidado. Y que también somos seres en evolución y cambio, como es el reloj biológico, ¿sí? Ese reloj biológico que puede determinar la fertilidad y que puede disminuir a partir de los 35 años. Es verdad que el cuerpo es más fértil entre los 20 y los 30 años y que a partir de los 35 se produce una disminución de la reserva ovárica, ¿sí? Como ustedes acaban de escuchar, una reducción de la calidad y cantidad de los óvulos. Y en el caso de los hombres, pues la calidad del esperma no va a ser la misma, ¿sí? Entonces, ahora en la actualidad contamos con avances, tecnología que nos permite tener la posibilidad de tener un diagnóstico temprano y la posibilidad de tener alternativas de preservar la fertilidad. En la clínica de fertilidad podemos contar con la posibilidad de acceder a un paquete de prevención de infertilidad femenina que contiene la consulta de primera vez con el especialista, la ecografía pélvica transvaginal, la hormona antimulleriana y la cita de control, ¿sí? Entonces, para que ustedes también se puedan animar a conocer esta información. Y en el caso de los hombres, pues contamos con el paquete de prevención de infertilidad masculina, que es el espermograma básico y la asesoría para la interpretación de los resultados. Bueno, pero para algunas personas hablar sobre maternidad y paternidad, o más bien
cuándo quiero tener hijos o si por el momento no lo tengo planeado, pero deseo tenerlo a largo plazo. Estas preguntas o pensamientos pueden estar presentes porque estamos con proyectos profesionales, porque deseo hacer un viaje, porque deseo hacer una carrera, ¿sí? Y a veces posponemos las cosas. Yo los quiero invitar que en este momento que ustedes tomaron la decisión y la iniciativa de conectarse a esta charla, ustedes puedan tener presente eso, ¿sí? A veces el tiempo va pasando, pero no quiere decir de que nunca es tarde para hacer las cosas. Ya conocemos la tecnología y los avances. ¿Qué podemos hacer? Y la invitación a que ustedes puedan acceder a estos paquetes. Por lo tanto, pues bueno, ¿qué necesitamos para tomar decisiones? Pues informarnos oportunamente, establecer un eje de plan de vida, identificando cómo estoy a nivel personal, en mi relación de pareja y en lo económico, en lo espiritual y familiar, ¿sí? Si usted en este momento de su vida le hiciera una pregunta a las personas que ya tienen hijos o a un desconocido que ya tenga hijos, ¿por qué decidieron tener hijos? Tal vez le van a responder lo siguiente: para recrear las alegrías de mi niñez, para crecer y compartir el amor familiar, para ser mejor persona, para dar más propósito a mi vida. Tal vez estas respuestas pueden estar muy cercanas a sus sueños. Recuerde que tener un plan de vida nos invita a tener un bienestar emocional, una salud mental. Nos ayuda a visualizar el futuro donde seamos más felices. Tener un plan ayuda a la toma de decisiones. Cuando una persona sabe con claridad a dónde dirigir su vida, ¿sí? El tener un plan disminuye el estrés y la ansiedad, que tanto que hablábamos sobre los factores de prevención. Ahora me gustaría regalarles esta frase para que ustedes se la puedan llevar. Hay un autor que se llama Thomas Merton y nos dice: debemos tomar las decisiones que nos permitan cumplir con la capacidad más profunda de nuestro ser real. Esta frase nos invita a que también ahora es hora de pensar y a priorizar esos sueños que nos impulsan desde el corazón. Yo los invito a que si ese sueño de ser papá o ser mamá está presente, hagámoslo realidad en su toma de decisiones, preservando la fertilidad, ¿sí? Ahora, recuerden, como lo mencionamos anteriormente, en las unidades de Profamilia, Bogotá y Cali, contamos con los paquetes de prevención y contamos con descuentos para nuestros aliados, como Previcer, Fuerzas Militares, Te Servimos, Protegemos, Prevengo y CAFAM. Queremos compartir que Profamilia Fertilidad, durante estos 17 años, ha hecho felices a más de 980,000 familias, con 1.200 nacimientos. Oigan esa cifra. Logrando así tener hogares felices y todo con el acompañamiento de profesionales expertos en manejo de fertilidad. Hoy en esta noche quiero decirles que permítanos ser parte de su familia, que se puedan llevar estas palabras y que lo puedan precisar en su toma de decisiones. Gracias. Muchas gracias, Jamie, por esas palabras alentadoras y que nos llenan de ánimo a nosotros como profesionales que estamos día a día tratando de ayudar a acompañarlos, y eso es nuestro objetivo en Profamilia Fertilidad, acompañarlos en este camino de ser padres y ser parte de sus familias, de esas familias que puedan lograr para que juntos podamos hacer posible el sueño de tener un hijo. Vamos a la sesión de preguntas. Hay muchísimas preguntas que vamos a tratar de resolver y de agrupar como varias de las preguntas que nos han hecho. Aquí tenemos una pregunta que la hace María Fernanda y dice: tengo buscando un bebé hace 8 años y eso hace que me desanime mucho. Jamie, ¿nos puedes ayudar con esta comentario? Bueno, pues como lo acabas de escuchar, María Fernanda, pues la invitación es que tomemos la iniciativa, ¿sí? La iniciativa, por ejemplo, si está dentro de tus anhelos y ese sueño latente, hacer, digamos, a veces tenemos de prioridad otras cosas, pero el querer de pronto hacer cumplir ese anhelo, lo postergamos, ¿sí?
Entonces, teniendo esta información, te invitamos a que puedas consultar la información que vamos a dejar en el chat de las unidades de Bogotá y Cali, para que puedas recibir toda la información, que te puedas asesorar en cuanto, digamos, en el costo, y puedas plantear dentro de ese proyecto de vida la decisión de emprender ese camino de la fertilidad. Gracias, Jamie. Paola nos puede ayudar con esta pregunta que hace Josué Ruiz. Me efectué la vasectomía hace 10 años más o menos, tengo una pareja estable, nos casamos y queremos tener un hijo. Tengo 55 años, ella está en perfectas condiciones. ¿Qué nos recomiendan? Bueno, tenemos el camino para una vasectomía, tenemos dos opciones que nos puede presentar por familia. Una es la reversión de la vasectomía, pero por el tiempo que llevas con vasectomía es probable que no sea una buena indicación. Lo que sí podemos hacer es hacer una consulta con neurología, que hagamos unos exámenes hormonales y con esos exámenes hormonales veamos si esa función de los testículos sigue siendo la de siempre. Y si tenemos un buen potencial para lograr obtener espermatozoides, lo siguiente que haremos es hacer una biopsia testicular. Es una cirugía muy pequeñita, muy poco invasiva, en donde entramos a tus testículos para tratar de encontrar espermatozoides. Si los encontramos, los podemos congelar, guardar un tiempito mientras hacemos el procedimiento con tu esposo, y mediante la fertilización in vitro, que es la inyección o la unión de ese óvulo y del espermatozoide que logramos en la biopsia, poder hacer embriones en el laboratorio y dejarlos crecer para que en un momento podamos ponerlo dentro del útero de tu pareja y lograr un embarazo. Esa sería nuestra mejor opción. Gracias, Paola. Nos están haciendo varias preguntas acerca de recanalización. Gilena Rodríguez dice, quisiera saber si después de 3 años de haberme realizado la ligadura de trompas, ¿qué puedo hacer para quedar embarazada y cuál sería el proceso? ¿Y cuál sería el costo del tratamiento? Tengo 29 años y mi pareja 41. La recanalización el Pomeroy o la ligadura de trompas, pues es un método de planificación definitivo, pero por supuesto entendemos que por muchos cambios en la vida de las personas, pues luego de haber tomado la decisión de hacerse esta ligadura o este Pomeroy, deseen un nuevo embarazo. Hay alternativas, por supuesto, hay opciones. Una opción es la recanalización de las trompas. Esta recanalización de trompas es una microcirugía en donde lo que se busca es volver a unir estas trompas de falopio que se habían cortado. Es importante que conozcan que no todas las cirugías de ligadura de trompas se pueden volver a recanalizar, porque en algunas ocasiones cortaron una porción muy grande de trompa o quitaron una porción que se llama la fimbria, entonces no se puede recanalizar. Pero esa es una opción y esa es una alternativa. La recanalización la hacemos en las ciudades de Bogotá y las ciudades de Cali, y esta recanalización de trompas está indicada cuando no hay ningún otro factor que afecte la posibilidad de tener un embarazo. Me explico. ¿Qué necesitamos para que se dé un embarazo? Que los ovarios estén funcionando bien, que la mujer esté ovulando todos los meses y que tengamos óvulos de buena calidad y buena cantidad. Y que tengamos espermatozoides de buena calidad también, porque necesitamos que haya una buena cantidad, que se estén moviendo bien y que tengan una forma normal. Y después de esa valoración que hagamos, porque la invitación es que asistan a una consulta de fertilidad, hacemos esa valoración y identificamos que el único factor es el Pomeroy, pues la mujer es candidata a una recanalización de trompas. Si encontramos que hay otros factores asociados, porque los espermatozoides tienen algún problema o tenemos identificado que por la edad de la mujer o por la reserva ovárica tengan ahí algunas alteraciones, pues entonces la indicación sería hacer una fecundación in vitro. La fecundación in vitro, ¿qué quiere decir esto? ¿Dónde ocurre la fecundación? Como les mencionaba antes, ocurre en la trompa de falopio, ¿sí? Ese es el encuentro del óvulo con el espermatozoide. Si la trompa está cortada, está obstruida, entonces esa fecundación lo que vamos a hacer que ocurra es en el laboratorio y por eso se llama fecundación in vitro. Esas serían las dos opciones, las dos alternativas. La invitación es que asistan a nuestra consulta porque, como ven, tenemos que evaluar los otros factores para
ofrecerles la mejor alternativa y la mejor opción para brindarles el embarazo. Como les mencionaba, nosotros tenemos unidades de fertilidad en Bogotá y Cali, pero si ustedes están ubicados en otras ciudades o en otras regiones, tenemos la opción de brindarles una consulta a través de telemedicina para que no sea necesario desplazarse a asistir a esta consulta de fertilidad y poderles aclarar todas las dudas. Esta es otra pregunta que tenemos aquí y les digo, tengo ovarios poliquísticos, llevaba 1 año sin periodo, después del año llegó, pero he intentado embarazarme y no he podido, quizás sea por mis quistes que no puedo hacer. Quiero un hijo, sé que es importante tener fe, cuidar mis emociones, dieta balanceada, comer sano, quiero el procedimiento de fertilidad, sería mi primer hijo, tengo 26 años. Dayana Ibarra, Dayana, claro que sí, la fe, la parte emocional es súper importante, todos estos cuidados de dieta, las mujeres con ovario poliquístico, es muy importante que se cuiden con la alimentación, con el ejercicio, el control de peso es súper importante porque todos estos factores van a afectar un poco más el problema de ovulación que ya se tiene con los ovarios poliquísticos. Te invitamos a que asistas a una consulta, habrá que evaluar los otros factores porque el hecho de que tengas ovario poliquístico puede que también tengas otros factores asociados o tu pareja también tenga otro factor. Tenemos que hacer una evaluación global de todos los aspectos. La dificultad que se tiene, estás muy joven, probablemente si nosotros usamos inductores de ovulación con unas relaciones dirigidas o con una inseminación, puede que logremos conseguir ese embarazo, pero necesitamos ampliar los estudios para ti y para tu pareja. Entonces, la invitación es que asistan a esta consulta para que podamos acompañarlos y brindarlos toda nuestra experiencia, toda nuestra tecnología para alcanzar ese sueño de tener un hijo. Ya busco aquí otra pregunta que podamos tener. Tengo 39 años, mi pareja 42, aún no quedamos embarazados. Hace más de 1 año y medio dejé de planificar. Él ya es papá y yo alguna vez quedé embarazada. Es normal, todos los exámenes de ginecología han salido muy bien. Muchos me dicen que debo esperar a la carga hormonal del método de planificación se elimine. ¿Qué puedo hacer? Paola, ¿nos quieres comentar algo de con esta pregunta? Bueno, hay algo que se llama infertilidad inexplicada y esa infertilidad inexplicada podemos encontrar estos casos específicamente, que empezamos a ver que somos papás, hemos tenido embarazos previos y no logramos en este momento tener bebés. Resulta que esa es una pequeña porción de las parejas que buscan bebé y no lo logran. Hay que seguir intentando, hay que hacerse exámenes actuales porque a veces nos quedamos con los exámenes un poquito viejitos y decimos, bueno, no es que me vio mi ginecólogo de la EPS y me dijo que todo estaba perfecto, o me vio mi urologo de la EPS y me dice que todo está perfecto. Un especialista en fertilidad es alguien que ve más allá de algunos aspectos que ven nuestros ginecólogos de base, obviamente que son profesionales capacitados y pueden ver otra cara de ese problema. Podemos ver también que la infertilidad secundaria, cuando ya se han tenido hijos y no podemos lograr, también existe. Hay los cambios hormonales que se dan con la edad, los cambios físicos que tenemos todos cuando tomamos decisiones, todo lo que hemos hablado, en los estilos de vida, en el deporte, en la alimentación, en el estrés. Este momento de pandemia que nos tiene un poco complejos también ha afectado muchísimo la fertilidad. Entonces, las condiciones que pudo haber tenido su primer embarazo son diferentes a las que tenemos en este momento. Entonces, primero hay que hacer una consulta, siempre ese será el primer camino para podernos orientar, ver los exámenes que tenemos y empezar a retomar. Y no olvidar que esto es un proceso como una carretera, que podemos tener paradas, que podemos tener que recargar combustible, que tenemos que tener que tomar algunas cosas que no esperamos, pero vamos a llegar a lograr ese bebé. Y con la compañía de profesionales capacitados que te puedan orientar. Esto es lo más importante, buscar siempre la solución en personas que te puedan llevar y no perder la ilusión, seguirlo intentando, que muy seguramente con los antecedentes vamos a poder lograr ese embarazo. Gracias, Paola. Sí, para ampliarles un poquito,
Hablamos de la infertilidad, que es una enfermedad, pero es importante que se lleven esta información clara y es cuando deben consultar a un experto, a un especialista en fertilidad, que es la recomendación, que consulten directamente a un especialista en fertilidad. Cuando una pareja está teniendo relaciones sexuales sin protección, la mujer es menor de 35 años y ha pasado un año de esta exposición a relaciones y no ha conseguido el embarazo, debe consultar. En el caso en que la mujer sea mayor de 35 años, no esperamos un año, sino esperamos solamente 6 meses para que asistan a esta consulta. ¿Por qué 6 meses? Porque a los 35 años, como se mencionó anteriormente, se cae de una forma muy importante la calidad de los óvulos y eso se ve reflejado en nuestra capacidad de fertilidad. Entonces, no es acercar esa consulta, estamos ganando tiempo para poderles ofrecer un tratamiento, el mejor tratamiento con los mejores resultados. Los principales factores pronósticos o de éxito de un tratamiento de fertilidad es la edad de la mujer y la cantidad de óvulos que tenga, o sea, su reserva ovárica. Entonces, mientras más rápido consulten, mientras más rápido accedan a esta consulta con un especialista, vamos a tener mejores resultados y un camino más corto, que a veces, Jamie, tú nos puedes complementar, porque a veces los caminos son largos y la idea es que no pierdan la ilusión, no pierdan la esperanza. Nosotros siempre los queremos acompañar en ese camino. Sabemos que la parte emocional es muy importante y por eso en nuestros tratamientos de fertilidad tenemos ese acompañamiento psicológico para cubrir todo, la parte física, pero también la parte emocional, y de esa forma hacer que todo se dé para poder conseguir el embarazo. Claro que sí. De hecho, y me gustaría también precisarles una información muy importante, y es que pues estamos en un momento muy importante de la pandemia, ¿sí? La pandemia pues nos generó muchos cambios a nivel emocional, laboral, familiar, pero el hecho de que haya pasado este suceso y también es hacernos la invitación de no dejar nuestros sueños atrás, ¿sí? Esos sueños que teníamos planteado en ese momento, y decir, bueno, listo, tengo miedo a un virus y por ende me voy a detener. No, la invitación es, bueno, ya conocemos las medidas de prevención, de cuidado y seguir con nuestros sueños, seguir con nuestra vida, ¿sí? En este momento pues conocimos toda la información de la prevención y la preservación. También invitarlos, bueno, ese factor de la preservación. De pronto, como ya conocemos el factor de la edad, ¿sí? Entonces, ¿por qué no animarnos a hacer, por ejemplo, esa congelación de esos óvulos, ¿sí? O, por ejemplo, la congelación del semen, ¿sí? Si de pronto yo en este momento, pues no tengo ese sueño, ese ideal, pues podemos plantearnos, ¿sí? Recuerden siempre, tener ese plan de vida es muy importante. ¿Para qué? Para tener un diagnóstico oportuno, ¿sí? Y un tratamiento oportuno y con una calidad, como lo acaban de mencionar los especialistas, ¿sí? Entonces, para nosotros es muy grato haber tenido esta presencialidad de ustedes y que ustedes se puedan llevar toda esta información de los avances y la tecnología. Ya se nos está agotando el tiempo, les quiero dar los nombres de las personas ganadoras de estos paquetes de fertilidad, y son Daniela Bastidas y Gilena Rodríguez. Nos pondremos en contacto con las felices ganadoras para que puedan acceder a este paquete de preservación de la fertilidad. Tenemos muchas preguntas y estoy viendo aquí en el chat que no les hemos dado respuesta, pero pues ya la información final que les podemos transmitir es que consulten con un especialista, consulten de forma presencial en las clínicas de Bogotá y Cali. Tenemos también consultas en otras ciudades como Medellín, Barranquilla, donde les pueden dar una asesoría. Accedan a telemedicina, que también es una muy buena herramienta para que los podamos orientar. Nosotros hacemos tratamientos a mujeres hasta antes de los 50 años, tenemos todo ese ramillete de opciones y alternativas con toda la tecnología, desde
relaciones dirigidas hasta fertilización in vitro con óvulo donado. Tenemos las técnicas de diagnóstico genético preimplantacional que nos están permitiendo seleccionar esos embriones sanos genéticamente y eso nos acerca mucho más a poder conseguir el embarazo. Muchísimas gracias por su tiempo, por aceptar la invitación. Seguimos trabajando para ustedes y la idea es que hayamos podido resolver todas las preguntas acerca de esta prevención, preservación y de los tratamientos. Qué lástima. Muchísimas gracias por su asistencia. Trataremos de ver si aquí con la tecnología podamos acceder y darles respuestas a sus preguntas a través de correo electrónico. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima.